Bendiciones a todos. Estamos aquí transmitiendo desde directo. Ustedes ya saben lo que tienen el directo. Eh, Vamos a presentar este momento delante de la presencia de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a tomar un momentito para que cada uno se ponga en situación para poder recibir la palabra de nuestro Rey y de nuestro Dios. Y mientras tanto les digo que vayan abriendo la escritura en Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos, que fue la cita que vimos ayer. Vamos a ir a la carta a los Romanos capítulo 10, versículo 9. Y dice la escritura, que si confesares con tu boca que el Mesías, Yeshua, es tu Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque la Escritura dice, versículo 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amado Padre Celestial, bendita roca, bendito Dios, bendito Adón, bendito yo soy el que soy. Nos presentamos delante de tu trono y presentamos delante de ti cada casa, cada hogar, porque tú conoces a cada hijo, tú conoces tu creación, tú conoces a cada uno de los tuyos por nombre propio. Y en el nombre tuyo, bendito Yahshua Hamashiach, Rey de Reyes, sacrificio perfecto, presentamos delante de tu soberanía, delante de tu grandeza, delante de tu gloria, delante de tu majestad, soberano gran yo soy. Cada hijo, cada hombre, cada persona que está buscando tu rostro en esta hora, los presentamos delante de tu trono para que tu presencia, tu palabra nos ministre, tu presencia nos cubra, para que tu presencia sea el manto protector de tu pueblo. Nos presentamos, Rey de Gloria, porque te necesitamos. En el nombre tuyo, soberano, soberano, soberano de la creación, soberano del universo, soberano de toda inteligencia, soberano, soberano, soberano de toda religión, soberano de toda autoridad, soberano, soberano sobre todo lo visible y lo invisible. Como pueblo, como hijos tuyos, nos rendimos, bendito Adón, para rendirnos a tu palabra, para recibir sabiduría, revelación, para recibir consejo tuyo por medio de tu instrucción. Bendito, santo, poderoso, declaramos la gloria de tu nombre sobre todo oyente, sobre tus ovejas, sobre tus hijos, sobre tus creados, sobre tus apartados, sobre tus separados, por amor de tu nombre. Bendita gloria, bendita gloria, bendita gloria. Nos rendimos ante tu presencia para recibir tu palabra, para recibir alimento, para recibir consejo. Bendito gran yo soy. Gracias porque tú has permanecido fiel a pesar de nuestra infidelidad. Tú permaneces fiel, tú permanecerás fiel a pesar de nuestra infidelidad. Gloria a ti, majestad. Gloria, 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 gloria a tu nombre, que por sobre todo nombre es bendito. Gracias porque tú estás en medio de tu pueblo. Toma control de toda mente, Espíritu Santo, Ruaj bendito. Toma el control de todo corazón, Santo, 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 Santo de Israel. Toma tu pueblo, que tu palabra ministre, majestad,
majestad, majestad, reverentemente nos humillamos ante ti, majestad, majestad, para oír tu voz, para oír tu consejo, para oír tu palabra, para oír tu realidad. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos, mis amados, para todos los que nos están viendo en las redes sociales, un fuerte abrazo de todo corazón y saludamos también todos los lugares donde las familias están reunidas en cualquier parte que este mensaje llegue. También le damos saludos al remanente que tenemos en Aguadix para que la gloria del Espíritu Santo ministre cada vida, cada corazón. Le damos la honra a nuestro Rey por cada vida que está buscando de Él, por cada corazón que se aparta para Él y está buscando de su presencia. Estamos grabando en directo para Facebook y para YouTube. Recuerden, mi nombre es William Perdomo, o también pueden encontrarlo como Remanente de Sion. Remanente de Sion o William Perdomo. Vamos a empezar. Empezamos con el versículo que ayer terminamos. ¿Por qué? Porque estuve mirando esta mañana y orando para que el Señor nos diera algo y lo tiene aquí mismo, lo tiene aquí mismo. Entonces, si ustedes miran en Génesis capítulo 41, versículo 14, es donde dice, entonces el faraón mandó llamar a José y lo sacaron deprisa del calabozo. Ahora, y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino Faraón. Génesis 41:14 enseña esto. Entonces piensen bien esto. José fue sacado de la cárcel, ¿para qué? Fue sacado de la cárcel en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Acuérdense que la palabra kairos significa tiempo de Dios. Y un hijo de Dios debe vivir en el kairos de Dios. ¿Qué quiere decir el kairos? Tiempo de Dios, o sea, bajo la voluntad de Dios. Entonces ahí ya tenemos una enseñanza profunda. Lo que tú quieres se realiza en tu tiempo o en mi tiempo. Lo que tú quieres se realiza en el tiempo del hombre o en el tiempo de Dios. En el tiempo. ¿Tiempo qué es? Un instante. Tiempo es en todo el espacio de la vida de la persona, es encontrar un lugar oportuno y perfecto para que la persona pueda recibir esa bendición, ese momento, esa promesa, esa palabra, ese mensaje del Salvador. Pero ahora vamos a ver, si Dios es infinito, su mente ¿cómo es? Infinita. Si Dios, su mente es eterna, su corazón, su voluntad ¿cómo es? Trascendental. Y eso es algo que nosotros muchas veces dejamos de ser conscientes y no vemos esas partes que nuestro Dios tiene. Y nuestra mente, si la vemos, es finita, nuestros criterios. Por eso nuestro Rey dijo por medio de Isaías, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros deseos son los míos, vuestros caminos no son los míos. Entonces Dios, nuestro Rey, nuestro Elohim, el Santo de Israel, que nos estaba diciendo, tú tienes que sujetarte a mí porque, ¿por qué? Porque yo te odio, porque te quiero someter, porque no quiero que seas libre. No, porque yo soy la máxima expresión de toda la sabiduría y el conocimiento. Y si tú te sometes a mis tiempos, a mi voluntad, verás que todo es perfecto, que todo es bueno y que todo es agradable. Porque recordemos que la voluntad de Dios, de nuestro Rey, de nuestro Elohim es buena, agradable y perfecta. Y la nuestra no es buena, no es agradable y no es perfecta, sino es egoísta ante todo. Bueno, ahora, en esta parte donde dice, lo sacaron, habla de la resurrección.
Lo dijimos ayer, pero hoy vamos a ampliar esa parte. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos muchas veces de lo que es la resurrección, pero no tenemos en cuenta algo. Una pregunta. ¿Tú eres consciente? Somos los hijos de Dios. Vivimos conscientes de que nosotros somos resurrección. Eso es importante. ¿Nosotros somos conscientes de eso? Usted va a decir, bueno, no entiendo, ¿qué quiere decir? Lo voy a explicar. El peor fallo de un hijo de Dios es ser inconsciente. Es ser inconsciente de quién es Él. Es ser inconsciente, o sea, no tener conciencia, perder conciencia de quién es Él, de quién es su Dios, de quién es su creador, de quién es su Adón, o sea, su dueño. Cuando yo olvido esto, todo se daña. Ahora, estamos hablando que este símbolo de cuando sale José de la cárcel es un símbolo de resurrección. Porque resucitar, ¿qué es? Pasar de muerte, de un estado de muerte, de quietud, de infertilidad, de reposo, ¿a qué? A un estado de vida. ¿Y qué es vida? Actividad. ¿Vida qué es? Actividad. ¿Qué es muerte? Quietud, infertilidad, muerte, descanso, reposo, por eso se llama. Pero entonces, ¿y cuando resucito, qué significa? Paso a otro estado de actividad, de movilidad, de producción, de fructificación. Eso es algo que nosotros muchas veces se nos olvida. Que yo fui resucitado. Y si ustedes miran la carta de Romanos, a los Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo, miremosla por un segundo. Romanos 6, ¿qué es lo que nos enseña? Por eso es que nosotros, Dios en este tiempo, ¿por qué apartó Dios este tiempo para nosotros? Porque nosotros no fuimos capaces de apartar este tiempo. Y por eso Dios ahora nos quiere llevar en este tiempo a qué? Lo mismo que estamos enseñando, a ser consciente. Yo debo vivir consciente de quién soy en el Mesías, de quién soy en mi Adón, en mi Dios, de quién soy yo, pero ¿y quién es Él? Ahora vamos a mirar. Romanos 6. Mire lo que pone, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Romanos 6. Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde, para que la gracia abunde. Y luego el verso 2 dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Mire hacia dónde va toda esta enseñanza que vamos a recibir hoy, por favor. Ponga atención. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, mírelo, bautizados en Cristo Jesús, dice la versión Reina Valera, o sea, en Yahshua HaMashiach, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué? ¿Por creer? No. Por el bautismo. Romanos 6, 4 estoy. Por el bautismo. ¿Y para qué? A fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, mire lo que pone, andemos en vida nueva. Lo que les acababa de decir un rato. Todo hijo de Dios debe vivir consciente. Porque muchos que son creyentes viven como si solo hubieran cambiado de título. Un ejemplo, antes yo era católico, ahora soy cristiano. Luego no, ahora soy pentecostal. No, ahora soy protestante. No, ahora quiero más. Ahora me voy a cambiar el título. Ahora soy pentecostal. ¿Y por qué eso no hace ningún cambio en nosotros, en muchas personas? ¿Por qué? Porque es ser consciente de que esos títulos no valen de nada. Y lo que vale es que yo viva consciente de quién soy en el Mesías. Tú y yo, cuando fuimos bautizados, morimos al mundo. Muere tu mente, muere la persona antigua, mueren los deseos, muere la historia tuya de pecado, muere nuestra historia de pecado, muere la voluntad que yo tenía.
Pero ¿cuál ahora? Y dice, por eso el bautismo es inmersión, que es muerte, ¿no? Y luego ¿qué es? Levantar a la persona de las aguas, surgir de las aguas, nacer de las aguas. Entonces, ¿qué es eso? Por eso es que Nicodemo, que es la palabra que Dios le revela a Nicodemo, le dice, ¿cómo puede un hombre entrar de nuevo al vientre de su madre y volver a nacer de nuevo? ¿Y qué le dice el Mesías? No, deben nacer del agua y del espíritu. Las aguas que representan la palabra de Dios, tú tienes que ser sumergido en mi palabra. Y cuando tú sales de la sumersión de mi palabra, de vivir sumergido, bañado, tintado, bautizo significa ser tintado. ¿Sabían que la palabra bautizo significa que cuando las mujeres, las lavanderas antiguamente, creaban tintes, ¿no? Con especies de árboles y sacaban las tintas de ellos y sumergían la ropa, y la ropa que hacía la sumergían, le ponían piedras encima para que quedara sumergida, y entonces la tela que hacía absorbía toda esa tinta, y cuando salía con un nuevo color. Eso es bautizo. Pero ahora, ¿qué es lo que me va a cambiar el color, el aspecto, la apariencia mía? ¿Cambiar de estilo de ropa? ¿Que me vean salir ahora de una iglesia diferente, de un local diferente? Eso es algo que tenemos que pensar. Que yo ahora diga soy, ya no soy X y ahora soy Y. No, no es eso. Precisamente aquí lo que está hablando la escritura, ¿qué es? Que yo tengo que ser sumergido en, ¿por qué en la palabra? Porque la palabra es el Mesías. El Mesías es la palabra. Por eso en Juan 1 él dijo que él era la luz del mundo y dijo, yo soy la palabra de mi Padre. O sea, yo soy el aliento de mi Padre. Ustedes se tienen que sumergir en mi palabra, o sea, en mi esencia, en mi naturaleza. ¿Qué es la palabra? El espíritu que salía del Mesías. Por eso él le dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, son la tinta que les darán mi color. Y cuando entonces yo soy bautizado y salgo de nuevo, ¿cómo voy a vivir? Con un nuevo color, con una nueva mente, con un nuevo aspecto. Pero eso que me habla, una nueva conciencia. Conciencia de quién soy, pero esa conciencia, ¿qué es lo que trabaja el enemigo en nosotros? El enemigo trabaja en nosotros para que perdamos esa conciencia. ¿Y cómo lo hace el enemigo? Nos distrae con el mundo, redes sociales, con afanes, con prisas, responsabilidades, obligaciones, necesidades, todo. ¿Y qué es lo que busca el enemigo? Fácil, pierde la conciencia. Y al perder la conciencia tú te olvidas. Entonces hablas como eras de antes, como tú crees que eras antes. Pero eso, escúchenlo, el que muere en las aguas y es levantado, por más que el mundo lo distraiga, siempre el espíritu con el que fuimos sellados, ¿qué es lo que hace ese espíritu? Ese espíritu va a mi conciencia y me dice, tú eres nueva criatura. Pero muchas veces el Hijo de Dios, el creyente, se olvida. Pero cuando Dios, por medio de su espíritu, le habla a su mente, le habla, ¿qué es lo que pasa? Rechazamos y decimos, estás en una conversación, ahí el espíritu quiere que tú vivas, que vivamos conectado en él. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos o lo rechazamos? Por eso hay una pregunta, ¿yo a quién obedezco? ¿A qué espíritu obedezco? ¿Al espíritu de la palabra o al espíritu de mi voluntad? Y todo lo que me impulsa hacia el mundo, recordemos que es que el corazón. Ahora, eso es lo que aprendemos de ahí, que un hijo de Dios tiene que aprender a vivir consciente de que es nueva criatura. Y eso, como lo llama Pablo, Efesios 6. Efesios 6, ¿qué dice la escritura? Poneos el yelmo de la salvación. Y muchos dicen el casco, hacen dibujos, figuras de cascos, a los niños les ponen a hacer unos cascos dorados, se los dibujan en las escuelas dominicales. ¿Eso está mal hecho? No, pero es
es hacer conscientes a las personas de que debemos vivir conscientes, valga la redundancia, de que tenemos una nueva identidad ahora, de que yo fui sumergido en la palabra y la palabra, por eso la palabra se debe fijar en mí, como ella se fijó en mí, yo he andar presente en la palabra, consciente en la palabra que se adherió en mí y me dio su salvación. Ahora, vamos y entonces, en la traducción de la Reina Valera también y en la de las Américas, pues la traducción no es como muy correcta de esto de Hechos 10 y todo esto, pero esa parte donde se ha traducido como resucitó, nos habla que Él fue resucitado. Él fue resucitado. Ahora, hay una palabra aquí también que dice que fue a prisa. Y a prisa fueron y a José lo lavaron, se lavó, se adecuó. Acuérdense que estamos mirando, la base es Génesis ¿qué? 40 y qué? 41. Génesis 41. Ahora, deprisa. ¿Esto qué significa? La resurrección fue algo que pasó sumamente rápido. Ahora, si ustedes miran, vamos a mirar Zacarías 3, donde está escrito, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Zacarías 3:2 nos dice ese, ¿no es este un tizón que fue arrebatado del fuego? Entonces, miremos Zacarías, porque aquí hay algo en Zacarías que quiero que resaltemos. Zacarías capítulo 3, y vamos a mirar del 1 en adelante. Me mostró al sumo sacerdote, Zacarías 3, al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahweh a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Escúchenlo bien. ¿Qué es vestiduras viles? Vestiduras de pecado, vestiduras de harapo, vestiduras de vergüenza. Ojo con eso. Eso es lo que hay que entender. Zacarías es una bomba atómica porque nos muestra muchas cosas que como hijos de Dios a veces no comprendemos. Por eso todo el que rechaza la Torá, el Antiguo Testamento, se mata solo. ¿Por qué? Porque la esencia del Nuevo Testamento, la esencia de lo que se llama Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. Y mire lo que dice. Y en el versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras a Josué, porque él estaba delante de la presencia del soberano. Y dice, y le dijo, mira, te he quitado de ti tu pecado. ¿Sí ven lo que simbolizan esas vestiduras viles? Y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahora vamos a mirar acá algo. La escritura enseña algo que hoy en día se hace. ¿Y qué es? En el versículo 1 dice que le mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel, ¿no? Y dice que Satanás estaba a su mano derecha. Satanás es un símbolo en la mano derecha del juez de un abogado acusador. Porque siempre que hay un juicio, normalmente lo dictado es que el abogado acusador esté a la mano derecha y a la mano izquierda esté ¿quién? El abogado defensor de la persona. O sea que esta figura que nos habla aquí Zacarías nos habla de un juicio. Y Josué, el sumo sacerdote, ¿quiénes eran los sumos sacerdotes? Son los representantes del pueblo. O sea que ¿qué era Josué? ¿Qué era en eso? El pueblo de Israel estaba en Josué. Por eso es que el sumo sacerdote llevaba un efod con las 12 piedras de las 12 tribus, porque él era el representante de esas 12 tribus. Pero ahora vamos a mirar, dice que o sea que Josué está en un juicio.
Y por eso es que dice que aquí dice que quién debe reprender. Por eso dice, y dijo Yahweh a Satanás, Yahweh te reprenda, oh Satanás, Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Quién fue el tizón arrebatado? Josué en medio del fuego fue arrebatado. Pero ahora aquí hay algo que nosotros muchas veces no vemos. Afeitarse. Usted va a decir, ¿afeitarse? Sí. Usted sabía que la escritura alude al Yetzer Hará. Yetzer Hará, escúchenlo bien, en hebreo, Yetzer Hará significa la inclinación a lo malo. Y el Yetzer Hará habla de lo que tenemos todos. Si ven que les dije que en el bautizo la persona es sumergida y luego emerge como santa, se sumerge en pecado y emerge en pura. Ahora, el Yetzer Hará, ¿qué es lo que habla? De que la naturaleza de pecado está unida o arraigada a las personas. Pero ahora vamos mirando. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está el Yetzer Hará en los seres humanos, en las personas? Y ahora es donde enseña que está en la carne. Por eso, esto que el Yetzer Hará, o sea, la mala inclinación, la inclinación al mal, que fue eliminado por eso que sucedió con el Yetzer Hará, fue eliminado ¿en dónde? En la muerte del Mesías. Por eso cuando yo me bautizo, que por eso muchas personas quieren bautizarse a una semana, a los 5 minutos de haber, dicen, no, yo entiendo, yo acepto al Mesías y ya nos queremos bautizar. ¿No será que tiene que haber primero un bautizo bíblico? Un bautizo en palabra, un bautizo que seas impregnado de la palabra, que conozcas bien primero la palabra, que conozcas lo que hizo el Mesías y la nueva identidad que te va a dar el Mesías. Pero a veces somos muy dados a que no, que sea pronto y ya en 5 minutos sin entender bien las cosas. Y lo bueno es que haya un proceso donde yo diga, ahora acepto, ahora sé a qué me comprometo, ahora sé en lo que me estoy metiendo, ahora voy a hacer el compromiso que tengo con el cielo, la responsabilidad que como creyente Dios me demanda de ahora en adelante. Y entonces, ¿y para qué? Para que yo entienda que el Yetzer Hará, que es la mala inclinación, ¿dónde quedó? En la cruz del Calvario. Pero entonces cuando yo acepto, o sea, cuando yo paso a ser parte del pueblo redimido de Dios, paso a ser creyente y siento malas inclinaciones, entonces yo qué tengo que saber. Y dice, el pecado entró en el mundo por medio de un acto físico, ¿no? ¿Cómo entró? Por medio de la desobediencia del jardín del Edén, ¿verdad? Cuando el primer hombre tomó el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, por medio de la boca entró la semilla del mal en el cuerpo del hombre. Por esto, desde ese momento, escúchelo, la sede del pecado es el cuerpo. Para los que no saben y son nuevitos, Adán y Eva eran personas escogidas por Dios en medio de todo la humanidad. Y ellos eran, por eso la palabra de Dios nos enseña esto como, porque dice que por eso el Mesías, Jesucristo, Yahshua, era el segundo Adán. O sea, si nos dice que Yahshua era el segundo Adán, ¿qué nos habla? Y la divinidad que tiene Yahshua, ¿qué nos quiere decir? Que precisamente Adán y Eva eran prácticamente, voy a decirlo así, divinos. Divinos, ojo, cuidado con los términos. Divinos no igual exactamente a Dios, no eran dioses, sino eran toda la luz de Dios estaba en ellos y ellos resplandecían. Sus cuerpos no necesitaban vestidura, ojo, ¿por qué? Porque la luz que los llenaba era lo que los cubría. Alguien puede decir, yo entonces eran como un extraterrestre. Esa es la idea que nosotros tenemos de extraterrestre. No. Esa idea es muy baja. Como ángeles.
en la adecuada, que resplandecían como ángeles de luz, que toda su cara, sus brazos, su cuerpo son luz plena. Pero en el momento de comer el fruto es como haber desconectado la bombilla y ¿qué pasa? Y ¡fum! Se quita esa luz y ¿qué sucede? Que entonces queda la base. ¿Y cuál es la base? Esta carne, esta piel, esto se tuvo que adaptar, empezar a adaptar a vivir sin luz. O sea, nosotros ¿qué somos? Como, lo voy a decir en esta forma, espero que no lo entiendan, como ángeles que perdieron su luz y ahora viven en un cuerpo, en una base orgánica, física, genética, sin luz. Y por eso es tan horroroso vivir en el cuerpo. Alguien va a decir, uy, pero para usted es horroroso, para mí no. Pues es horroroso cuando uno busca a Dios. Lo peor es estar encajado en esto. Vamos a ir por pasos y vamos a ir mirando. Entonces, por eso es que el cuerpo se transforma la sede del pecado. ¿Qué quiere decir? Por eso es que en Romanos 7 el apóstol Pablo dice que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando uno busca, conoce del Señor, quiere ese nivel de santidad, ese nivel de sabiduría, ¿qué es el estorbo? ¿Qué es lo que más nos estorba como hijos de Dios? La carne, el enemigo del hombre, la sede del pecado, la carne. Por eso, aunque el pecado haya afectado tanto al alma como al espíritu del hombre, el lugar donde el pecado habita es en el cuerpo del hombre. Ahora vamos a Romanos 7, todos, por favor. Así tomo aire. Espero que el Espíritu Santo te dejes tú, que el Espíritu Santo penetre en ti, te ministre, te toque. Vamos a Romanos capítulo 7, que es donde el apóstol Pablo recibe esa revelación que es tan sobrenatural. Ojo, ojo, ojo. Y que se ha confundido. Se ha confundido. ¿Cómo se ha confundido? Vamos allá. Porque cuando el apóstol Pablo dice que fuimos redimidos de la maldición de la ley, ojo aquí, es donde mucha gente, una falsa teología, una falta de un buen estudio contextual de la escritura que hizo. Que muchos dicen que como la palabra ley tiene varios usos y como en esta traducción Reina Valera 1960 se mal usó, entonces muchos juran que es que tenemos que no obedecer la ley del Antiguo Testamento, que es la Torá, y entonces lo anulamos. Bueno, vamos, Mateo 7, 17, y miren lo que dice, leamos. Bueno, leamos el 15 para entender bien. Romanos 7, 15, y miren lo que dice. Porque lo que yo hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. A ver, hasta ahí. Versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Ojo, miren lo que dice. Y si no, en versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí está hablando de la Torá. Y mire lo que dice, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, está hablando el apóstol Pablo, esto es en mi carne. ¿Cuál es la sede del pecado? La carne. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, o sea, en el alma, en la personalidad. Acuérdense que el alma es la persona y la carne no eres tú, la carne no eres tú, la carne no soy yo. Pero Dios me dio el gobierno de la carne a mí como ser humano. Y dice, pero no el hacerlo. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y mire lo que pone, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero. Ahora que estamos confinados en los hogares, en las casas, en este tiempo, no es donde empiezan las tensiones y donde hace falta dos cosas poderosísimas en el ser humano: paciencia y dominio propio. Pero ¿qué gobierna la paciencia y el dominio propio? La sabiduría. Y tenemos que clamar, porque en realidad las personas en los hogares no nos conocemos. Andamos más tiempo en el mundo exterior, en el trabajo, jefe, amigos, estudios, universidad, lo que sea, pero no en medio de nuestro hogar. Y por eso los que menos conocemos somos los del hogar. Y por eso cuando pasamos más tiempo con los del hogar es donde nos damos cuenta que no los conocemos, y por eso chocamos y hay conflictos. Ahora, nosotros debemos entender lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y dice en el versículo 21, así que versículo 21, Romanos 7. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, ojo, esta ley, que es esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuál es la ley? La ley del pecado en el cuerpo. La ley del pecado que mora en tu cuerpo, en mi cuerpo, en nuestro cuerpo. Y mire lo que pone. Y dice el versículo 21, porque según el hombre interior, o sea, el alma, me deleito en la ley de Dios. Tú te deleitas en Dios, yo me deleito en Dios, pero tu carne no. Y dice, pero veo otra ley que está en mis miembros, en el cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley. ¿Sí ven que dice? La ley del pecado que está en mis miembros. Escuchen hasta ahí. Por eso la ley que Pablo dice que tú no debes seguir, ¿qué es ley? Mandamiento, ¿qué es ley? Instrucción, ¿qué es ley? Preceptos. Cuando yo siento malos deseos, impulsos, ansias sucias, malas, negativas, ¿qué es lo que yo estoy viviendo? Y el apóstol Pablo me enseña. Él me está enseñando que yo estoy percibiendo la ley del pecado en mis miembros y que debo morir y renunciar a esa ley, sacar esa ley, no creer a esa ley, romper esa ley en mi mente, en mi corazón, en mis miembros, en todo mi ser. ¿Y qué es lo que han enseñado en teología en todo el mundo? Dice que debemos rechazar la ley, porque como aquí dice la ley, fuimos tan inteligentes de decir que la ley que hay que despedazar y no aceptar, dice que es el Antiguo Testamento. Usted se ha puesto a pensar, aquí les dejo una tarea, un deber a todos los que están escuchando. ¿Tú sabes de dónde salió la palabra Antiguo Testamento? Tú la aceptas, tú la dices. ¿Y por qué? ¿De dónde nació? Busquen las raíces de esa palabra. ¿Quién creó esa palabra y por qué se llama Antiguo Testamento? ¿A quién le pareció antiguo el principio? Cuando lean, busquen y escudriñen, me avisan. Pueden por todas las redes buscarlas y van a ver que lo descubren, porque eso está en libros. Está en la historia de dónde salió esa palabra Antiguo Testamento. ¿Quiénes dictaminaron que eso se debía llamar Antiguo Testamento? Entonces, ¿hacia dónde nos está impulsando este estudio de Génesis 41? A que nosotros tenemos que reconocer nuestra carne ha sido el tropiezo más grande. Y la carne nos lleva a no ser conscientes como hijos de Dios, a ser hijos de Dios. O sea que aquí venimos a algo. O sea que el mejor amigo, escúchalo bien, el mejor amigo de mi enemigo, ¿quién es? Para hacerme caer a mí, mi carne. ¿Cómo puede el enemigo hacerme tropezar? Por medio de mi carne. ¿Y qué es la carne? Impulsos, deseos, pasiones negativas, sucias. Por eso todo lo que tú piensas, sientes y deseas hacia otros negativamente,
suciamente, bajamente, que no los respeta, que los pone en un mal lugar. ¿Qué es eso? La carne. La ley del pecado de la carne. Cuando una persona es llevada a que su carne sea sea puesta en primer lugar, que se satisfaga solo ella primero, solo ella primera, ¿eso qué es? ¿Es de Dios? ¿Es tuyo o es de la carne? Por eso un hijo de Dios tiene que descubrir esas tres facetas. ¿Es mío? ¿Es de Dios? ¿O es de mi carne? Y por eso es donde descubrimos y decimos, Dios, yo he vivido gobernado más por mi carne que por mí mismo. Por eso me siento frustrado y que por mi Adón. O sea, la muerte la he vivido, vivo en resurrección. Por eso un hijo de Dios debe vivir muerto al pecado y resucitado a una nueva vida, a unos nuevos actos, a una nueva forma de ser. ¿Lo estamos haciendo? Y por eso, ¿cómo se hace eso? Estando apartados. Miren, algo hermoso que a mí me pareció siempre hermoso aprender de los profetas cuando lo leía, era que los profetas tenían algo, vivían apartados. Y a casi nadie les gustaba, porque no tenían casi vida social ellos. Ellos no andaban en las reuniones, ellos no andaban en los viajes, ellos no andaban en los cruceros de todo, ellos no andaban en las grandes banquetes. No, los profetas, ¿quiénes eran? Ellos no los veían casi, porque andaban en la montaña, vivían en cuevas, se vestían en una forma lo más humilde posible, que eran pieles de ovejas, pieles de animales. Y escuchen, ¿por qué? ¿Eso qué simbolizaba? Eso para ellos era un símbolo de la muerte del cordero. Por eso usaban tela de muerto de un cordero sobre ellos. O sea, la muerte del Mesías la llevaban sobre ellos. El sacrificio de la cruz lo llevaban en ellos. Eso era lo que los hacía conscientes. Y los demás, ¿cómo vestían? Sedas y galas. Hoy en día es lo mismo. Muchos, si Dios nos abriera los ojos, muchos vestimos de telas del mundo, ropas del mundo, y no estamos vestidos con la piel del cordero que murió por nosotros. La pregunta es, ¿con qué piel estoy vestido yo? ¿Y a qué piel soy yo coherente y consciente de que yo vivo? Eso es súper importante que lo hagamos. Eso es súper vital que lo hagamos. Creo que el mensaje está quedando claro. Ahora, ¿qué es lo que hizo el Mesías? Tomó nuestros pecados. No en su alma ni en su espíritu. Igual el Mesías, aquí tenemos que aprender. El Mesías no tomó nuestros pecados, no en su alma, no en su espíritu, sino ¿en qué? En su carne llevó nuestros pecados. Ahora mire la primera carta de Pedro 2:24. Primera de Pedro, que decimos, pero está mal dicho, pero bueno, primera carta a Pedro, de Pedro 2:24. Y mire lo que pone. Quien llevó, primera de Pedro 2:24, porque sé que muchos, y más que hoy no es el día del culto más original, de la reunión más original del pueblo de Dios, sin bañarse, sin ducharse, descalzos, en chanclas, en pijama. No me diga que no. Estamos en esto y muchos así. Yo sí me duché, me tocaba obligatoriamente. Ducha, vestirme, arreglarme, ¿no? Pero imagínate, este es el culto la reunión más hermosa y original, porque muestra las lagañas de cada uno, o el que le gustaba arreglarse rápido, el que no, el que más bien lo deja para más tarde, y estamos en el sofá, en la cama, viendo esta transmisión. Es la reunión de los hijos de Dios más auténtica, porque somos así. Ahora, primera de Pedro 2:24, ¿qué pone? Quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde dice? En su cuerpo. El Mesías mató tus pecados, mis pecados, en el cuerpo. Y luego dice en el madero.
Dice en el cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos, para que nosotros ¿qué? ¿Cómo debemos vivir? Muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué justicia? Escúchenlo bien. Resulta que tú te robas una cantidad de dinero y te pilla la policía. Y la policía te pilla a ti y te cogen y te meten a la cárcel. Y tú en la cárcel, Dios, pero tú dices, ¿por qué me dejé pillar? ¿Por qué me dejé pillar? Piensa, no estás arrepentido. Muchos creen que cuando son descubiertos están arrepentidos. El que está arrepentido llora es por ser tan sucio de haber cometido ese error, de haberse permitido esos pensamientos y esos hechos. Ojo con esto. Pero el que no está arrepentido se duele de que está en una cárcel. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, imagínate, y va y resulta que de pronto te abren la cárcel y te dicen, tú, por favor, fuera. Y tú dices, ¿y por qué fuera? Y dice, fuera porque ya te toca salir, alguien pagó la multa. Y tú dices, ¿qué? Escúchenlo bien. Y llegan y dicen, ¿qué pasó? Una persona, como tú robaste tanto, ¿no? Pero te gastaste tanto, pagó todo y aún lo que tú deberías haber pagado por haberte robado esa cantidad, pagó todo. Todo lo que tú, digamos, la indemnización que yo debía hacer y que no tenía para hacerlo, la pagó él y entonces tú puedes salir y ahora eres libre. Escúchemelo bien. Si tú sales a robar otra vez, ¿tú qué eres? Pon título, no lo voy a decir yo. ¿Cuál es el título? ¿Cómo se debería llamarte a ti? Que te han librado de la cárcel, te han librado de qué? Por medio de una justicia que tú no tenías cómo pagar. Y pagaron lo que robaste tú y pagaron la indemnización que deberías hacer tú. Ahora piensa cómo se llama eso, según tú. Pero ahora, si yo pienso, si yo me pongo a la luz de Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Si, no es lo que muchos han estado viviendo por años. Creemos que porque asistimos a una iglesia, a una congregación, a una denominación y presumimos según la denominación, presumimos según el local, ¿o no? Presumimos según el pastor, presumimos según las sillas. Somos así, somos seres humanos. Pero ¿cuántos están viviendo como delincuentes reincidentes? Reincidentes de donde los libraron y de donde los sacaron y de lo que los sacaron, de donde los libraron. Entonces, ¿eso qué significa? Personas que han estado en el juicio de Dios han sido sacados libres. Ojo, Dios los viste de ropa de gala, de silicio, de santidad, de pureza. Y las personas salen con vestiduras santas al tiempo a volver a pecar y a manchar esas vestiduras para luego llegar nuevamente en un tiempo en harapos delante de su rey y decirle, aquí estoy. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Por qué los llevó él en su cuerpo? Porque quiere que tú aprendas, estudiando la palabra, su aliento, la palabra es aliento, vida, pues el aliento del Mesías, de Dios, es la palabra. Y él que es lo que nos está entonces diciendo, ¿tú has pensado en lo que yo hice por ti? No vengo a reclamártelo, anhelo que seas consciente. Y ahora te vestí, te quité tus harapos, te justifiqué cuando tú no estabas con poder propio para justificarte. Te justifiqué con mi justicia. Te cubrí con mis ropas. Te di ropas reales porque yo no tengo otras. Ropas de santidad. Te vestí con ropas de santidad porque yo no tengo más. Lo que tengo te lo doy. ¿Y tú cómo estás viviendo? ¿Y yo por qué entonces dejo que nuevamente el cuerpo
Tu cuerpo fue santificado, purificado cuando el Mesías, tú dijiste, acepto la muerte de mi Mesías. O sea que esa muerte del Mesías pasa a ser mi muerte. Nadie me puede cobrar, porque nadie le puede cobrar a un muerto cuando muere. Porque el muerto está física, espiritual, materialmente, no se le puede cobrar a esa persona si tenía una deuda. A nosotros el enemigo no nos puede cobrar nada. Pero si yo vivo haciendo fechorías, vestido de santo, ¿no me podrá cobrar? Claro, porque dice, este obedece a mis demonios, este camina con mis demonios, este es colega, amigo, frecuenta mis demonios. ¿Y cuáles? Y Dios le dice, ¿a cuáles? Mira, la lujuria camina con él, la mentira, el engaño, rebeldía, robos, rabia. Y entonces, y dice, ¿pero por qué? Porque la persona no se da cuenta. Creyó. Dios purificó la sede de los pecados. Pero no sabía la persona que cuando esa sede dijera yo soy pecado, yo tenía que decirle, tú quedaste clavada en la cruz y no te obedezco porque ahora te llamo, ojo, vieja naturaleza, lo llama el apóstol Pablo. ¿Por qué vieja? Porque quedó muerta, clavada en la cruz del Calvario. Mi antiguo yo, mi antigua voluntad. Y se supone que yo resurgí de las aguas, vivo consciente de quién soy y ahora no vivo como el antiguo que le falló a Dios. Pero muchas veces caminan dos en nosotros, el santo y el adúltero, el santo y la ramera. Levítico 14:8. Así que el pecado estaba en la parte más externa del Mesías, no afectó al Mesías. Por eso el pecado, cuando una persona lo deja vivir en ella, lo afecta al alma, corrompe el alma. Cuando la persona obedece al pecado. El Mesías jamás obedeció el pecado y su cuerpo fue lleno de pecado en la cruz y por eso él fulminó el pecado. Muriendo en la cruz del Calvario, mata el pecado con ese cuerpo y resucita en un cuerpo glorificado, santificado, que es lo que él quiere que entendamos que nosotros también. Por eso en la escritura hay varios ejemplos que hablan de rasurarse el pelo y purificarse, los cuales aluden al momento de la purificación del Mesías del pecado cuando él estaba en el cuerpo. Levíticos, ¿ya lo tienen? Levíticos 14, Génesis, Éxodo, Levíticos 14 y miremos el versículo 8, 14, 8. Y dice la escritura, dice, 8. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio y después entrará en el campamento y morará fuera en su tienda. ¿Cuántos días? 7 días. ¿Por qué tenía que rasurar el pelo y todo el vello de su cuerpo? Escúchenlo bien. Voy a ir lo más apresuradamente porque como ya vamos como una hora, ¿no? Y como tienen que ir al restaurante a comer hoy domingo, ¿no? Como tienen que ir al bar, como tienen que ir a trabajar. No, hoy aquí todos. Entonces vamos a estar. Entonces, dice, ¿por qué Dios pedía que el que era impuro tenía que afeitarse todas las vellosidades y raparse? Por eso es que yo ando purificado, ¿sí ven? Así como yo. Me ando purificando, rasurándome la cabeza. Piensen esto. Porque los vellos son sensores. ¿Qué son los vellos? Las vellosidades en el ser humano son sensores. Sensores del calor o del frío, ¿no? Cuando hay mucho calor se levantan para que pueda transpirar los poros. Cuando hace mucho frío se acuestan para cubrir como una tela el cuerpo. Pero no solo son esos sensores de temperatura, sino sensores de sensibilidad juntamente con la piel. Ojo, entonces, ¿por qué Dios pedía que las personas fueran rasuradas la piel? Símbolo que mataban. Si yo pequé, ¿por qué pequé?
porque fui insensible a la verdad. Y Dios mandaba, rasúrate. ¿Para qué? Para que nazca nuevo vello, o sea, yo nazca a ser un... O sea que esa raparse y el quitarse los vellos eran un símbolo de arrepentimiento. Cambia, nace de nuevo. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de actitud. Pero es un córtate, corta el pecado, corta lo que te hizo sensible al pecado y deja que nazca en ti nuevos sensores para que los adaptes a buscar santidad, pureza. ¿Ven lo hermoso? ¿Ven lo hermoso de eso? Todo tiene un símbolo profundo en la Torá, pero si yo lo descuido, pues en el Nuevo Testamento, que tampoco se dice Nuevo Testamento, entonces, ¿qué sucede? No entiendo nada de la vida y digo, no, Dios es un Dios guay, Él pasa de todo, yo hago de todo y pasa de todo. No pasa nada y todo da igual. Mentira, porque desconozco la Torá, seré yo consumido por la misma Torá por desconocerla. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento de la Torá, de la ley, de la instrucción. Y por cuanto desecharon la ley, yo los desecharé del sacerdocio. O sea, ¿qué sacerdote? El sacerdote vive al lado del rey y dice, serán desechados de mi presencia. Y yo me olvidaré de ¿qué? De tu descendencia, de tus hijos. Ojo, ojo, ojo. Espero que lo de las vellosidades haya quedado claro. Ahora, piense solo un momento, ¿dónde hay más vellosidades en el cuerpo? Creo que no hay que ser adivinos. En la cabeza y en las partes más íntimas, o sea, es donde somos más sensibles. Es donde somos más sensibles en lo que pensamos y en lo que sentimos. En lo más íntimo y en la cabeza. Y porque alguien dirá, usted no, pues gloria a Dios. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que nos está hablando? De que por eso las partes que más debemos cuidar es la cabeza y las partes íntimas. Y usted dirá, ¿de dónde saca eso? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas que están allá abajo. La testosterona, ¿qué es eso? Impulsos, impulsos. Gritamos y todo eso. Vamos a dejarlo ahí y en un ratito volvemos para seguir otra nueva parte. Amén. Cierren sus ojitos por favor conmigo. Rey de gloria, suprema majestad, en el nombre soberano bendito de tu Hijo majestuoso, majestuoso, hermoso, bello, santo, santo, supremo, 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 supremo. Supremo significa sobre todo has puesto, tu palabra dice que pusiste a tu Hijo sobre toda autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en los cielos y en la tierra. Nos rendimos ante tu nombre, soberano creador, soberano Mesías, soberano Cordero inmolado, soberano gran yo soy. Y gracias por esta palabra que está ministrando el corazón. Le pido un favor. No se levante, no actúe ahí mismo rápido y se va y dice, bueno, listo. No. Medita la palabra. Dale tiempo para que el Espíritu Santo te ministre. Pon una alabanza, por favor, allí en tu casa y empieza a buscar de su presencia. Amén. En un ratito volvemos, el Señor los bendiga.